¿Qué tal? Ya regresamos nuevamente para continuar con el tema de límites. En la clase pasada aprendimos a resolver los límites por el método de sustitución y por el método gráfico. Por el método de sustitución, que de hecho ya tenemos aquí este problema resuelto, que lo hicimos en el video anterior, tú puedes consultar los pasos de cómo lo fuimos resolviendo regresando a esa clase. Pero a manera de resumen y como preámbulo para lo que vamos a ver a continuación, que es la solución de estos problemas, pero por el método algebraico. Bueno, entonces, recapitulando, primero, por el método de sustitución, nosotros teníamos que resolver el límite cuando x tiende a 0 de la función menos x cuadrada más 2. Lo que hicimos fue ir sustituyendo valores de x cada vez más cercanos a 0. Empezando con 2, luego al 1, nos fuimos acercando al punto 5, al punto 1 y al punto 0,1, que son valores ya muy cercanos al 0. Por el lado positivo, y lo mismo por el lado negativo, menos 2, menos 1, menos punto 5, menos punto 1, menos punto 0,1, que son los valores que en el eje de las x, tanto negativos como positivos, se acercan al valor de 0. Y por el método de sustitución, al ir sustituyendo los valores, obtuvimos valores de y de menos 2, 1, 1.75, 1.99 y 1.9999, que es un valor muy cercano a 2. Y por el lado negativo, también fuimos acercándonos a este valor de 1.999, que es muy cercano a 2. Por lo tanto, concluimos que el límite cuando x tiende a 0 de esta función es igual a 2. Así es como lo resolvimos por el método de sustitución, que de hecho es el método que más se asemeja y que cumple con la característica de lo que es un límite, que es una aproximación o una tendencia cuando la función se aproxima a cierto número, el valor de x. Lo pudimos comprobar también en el método gráfico, cuando x se fue acercando a 0, el valor de y se fue acercando al valor de 2. Ok, en esta ocasión vamos a tratar de hacerlo por métodos algebraicos, que son métodos que nos pueden ayudar a simplificar mucho el proceso. Nosotros dijimos que el concepto de límite nos habla de una aproximación y que nunca debemos de sustituir el valor que andamos buscando, sino valores cada vez más cercanos a este. Sin embargo, una realidad es que en los métodos algebraicos realmente sí se llega a hacer la sustitución exacta del límite que se está buscando, porque generalmente al llegar a ese número en realidad se resuelve la ecuación y es mucho más práctico hacerlo y podemos llegar al resultado mucho más rápido en vez de tener todas estas sustituciones haciéndolo directamente. Por ejemplo, si a mí me dicen que busque el límite cuando x tiende a 0 de menos x cuadrada más 2, yo lo que puedo hacer es poner la ecuación menos, pero la x al cuadrado, la voy a dejar en blanco, más 2, y en esta parte donde va la x voy a poner el 0, porque me está pidiendo el límite cuando x tiende a 0. Entonces, menos 0 al cuadrado es 0 por 0, y 0 por 0 me da 0, entonces sería menos 0 más 2. Pero sabemos que el 0 realmente no importa su signo, si es positivo o negativo, en realidad no tiene signo porque no está ni hacia el lado de los positivos ni de los negativos. Entonces sería 0 más 2, y 0 más 2 es igual a 2. Entonces, de esta manera yo puedo llegar de una manera mucho más simple a encontrar el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Simplemente tomo el 0, que es la tendencia que tiene la x, y hago la sustitución y obtengo el resultado. Así de sencillo. En realidad, aquí no estoy usando todavía métodos algebraicos, simplemente estoy usando un método de sustitución, con la diferencia que me voy directamente a sustituir el valor del límite. Ya no me voy aproximando, sino que me voy directamente al valor que tengo para sustituirlo y así poder encontrar el resultado. Ahora, ¿cuándo empezamos a utilizar métodos algebraicos? Existen ocasiones en las que este método de sustitución no es del todo eficaz para poder resolver un límite, porque me da una indeterminación o me da un valor
que la calculadora no puede procesar o simplemente no me arroja ningún valor. Entonces, ahí es donde yo tengo que usar entre dos opciones, que sería o partir de un métodos algebraicos, que es lo que vamos a ver a continuación, o regresar al método cómo realmente se deben trabajar los límites, de ir haciendo aproximaciones al número de límite hasta acercarme, y seguramente al irme acercando sí me va a dar un valor que yo pueda identificar como un resultado. Bueno, para poder poner un ejemplo más práctico de esto, limpiamos el pizarrón y continuamos con otro ejercicio. Bien, aquí tenemos ya un siguiente ejemplo que vamos a tratar de resolver por el método simplificado que habíamos visto anteriormente. Es decir, vamos a sustituir directamente el límite, el número del límite al que se aproxima mi función, y tratar de resolverlo de esta manera directamente. Entonces, tengo que me piden encontrar el límite cuando x tiende a ser 1 en la función, y me dan esta función. F de x es igual a x cuadrada más x menos 2 dividido entre x menos 1. Lo primero que voy a hacer es escribir cómo se expresa el límite que me están pidiendo aquí. Entonces me piden el límite cuando x tiende o se aproxima a 1 en la función x cuadrada más x menos 2 dividido entre x menos 1. Una vez que tenemos el límite, nos vamos a ir directamente a la sustitución de esta ecuación. Entonces la voy a escribir aquí abajo. Esto va a ser igual a, y voy a sustituir la x. Entonces, donde se encuentre la x, voy a poner paréntesis. Entonces sería x cuadrada más x, pongo paréntesis en lugar de x, menos 2 dividido entre x menos 1. Entonces, esto sería x menos 1. Cambio los paréntesis por corchetes porque como en la x va a haber paréntesis, entonces para no confundir el paréntesis de la x con el paréntesis que está de toda la expresión, x menos 1. Entonces, aquí simplemente lo que voy a hacer es ir sustituyendo los valores de x. X cuadrada ahora es 1 al cuadrado, porque recordemos que estamos aproximándonos a 1. X ahora es 1, y el x menos 1 ahora es 1 menos 1. Entonces, al hacer estas operaciones, yo tendría que 1 al cuadrado va a ser 1, más 1 al cuadrado es 1 porque es 1 multiplicado por sí mismo. 1 por 1 me da 1. Y aquí simplemente tengo 1, escribo el 1 y luego menos 2. Esto dividido entre 1 menos 1. Aquí simplemente puedo quitar el paréntesis porque no hay ninguna multiplicación aquí por el 1. Entonces el paréntesis puede desaparecer y se le resta el 1. Entonces al hacer estas operaciones, 1 más 1 son 2. Y si a 2 le resto 2 me va a dar 0. En el numerador yo puedo tener un 0, no hay ningún problema, pero en el denominador me da 1 menos 1, también me da 0. En el denominador yo no puedo tener un 0. Si nosotros hacemos una división, por ejemplo, si ustedes ponen en la calculadora 0 entre 0, el resultado les va a dar error o indeterminación. Es decir, este es un número que no existe. Entonces le llamamos que es un número indeterminado. O no existe un resultado numérico para esta operación. Entonces aquí estamos ante el primer problema. Esto lógicamente se explica porque cuando nosotros dividimos algo en partes, un entero en varias partes, el denominador me indica en cuántas partes divido el entero para tomar la cantidad de partes que me dé el numerador. Por ejemplo, si yo tengo un medio, el 2 de abajo me indica que un entero lo parto en 2, en medios, y de esas dos partes tomo una, que sería el numerador. Si tuviera 3 cuartos, el denominador, que es cuartos, que es un 4, me indica que lo debo partir en 4 partes y tomar 3. Pero yo no puedo partir algo en 0 partes, o sea, no tiene sentido matemáticamente partir algo en 0 partes. Entonces podemos decir que matemáticamente
no puede existir esta expresión. Entonces, si ustedes dividen algo entre 0, les va a dar una indeterminación. Bueno, hasta aquí este problema no puede ser resuelto de esta manera, pero podemos usar otros métodos para resolverlos, que son los métodos algebraicos que vamos a ver a continuación. Entonces, limpiamos el pizarrón y continuamos para buscar otra manera de resolverlo. Bien, aquí tenemos ya la expresión de límite que necesitamos resolver. El límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada más x menos 2 dividido entre x menos 1. Nosotros ya nos dimos cuenta que sustituyendo directamente el 1 no se puede resolver porque me da una indeterminación. Entonces tengo que buscar otros métodos algebraicos. Aquí tenemos que echar mano de lo que aprendimos en primer semestre en álgebra para cambiar esta ecuación de modo tal que sea una expresión que sea lo mismo, pero que sí se pueda resolver. Lo que voy a hacer es concentrarme en la parte del numerador, porque en el numerador podemos observar que tengo una ecuación cuadrática, x cuadrada más x menos 2. Y esta ecuación cuadrática yo la podría factorizar por diferentes métodos algebraicos. En esta ocasión vamos a utilizar un método, uno de los métodos para factorizar, que es el método de hacer una tabla. Y este método consiste en lo siguiente. Tengo que encontrar dos números que multiplicados me den el primer término o el término cuadrático y dos números que multiplicados me den el tercer término o el término independiente. Para obtener x cuadrada, los términos o las expresiones que yo puedo multiplicar sería x por x, porque x multiplicado por x me va a dar x cuadrada. Entonces, ya tengo el primer término en una multiplicación y ahora necesito dos números que multiplicados me den el último término, o sea que me den menos 2. Para obtener un 2, yo puedo multiplicar 2 por 1. Y para que me dé un negativo, uno de estos dos tendría que ser negativo. Así al multiplicar 2 por 1, esto me va a dar 2, y más por menos me va a dar menos. Entonces esto multiplicado me da menos 2. Finalmente tengo que hacer coincidir el tercer término, y esto tiene que ser que al yo hacer esta multiplicación cruzada, los resultados que obtenga se sumen. Aquí sería suma, no multiplicación, y me dé el término del medio. Entonces, si multiplico x por 2, sería 2x, y x por menos 1 sería menos 1x, o simplemente menos x. Recordemos que el 1 no se pone cuando está adelante de una letra. Y si a 2x yo le resto una x, me va a quedar una x, o simplemente x. Recordemos, el 1 no se pone, entonces el resultado de esta suma sí me da el término del medio. Entonces, esto quiere decir que yo puedo tomar estos dos valores, x más 2, y multiplicarlos por x menos 1, que sería el segundo valor o el segundo resultado, y esto por esto es lo mismo que poner el término de arriba. Entonces, finalmente yo puedo ver, ya necesito ver si haciendo esta sustitución puedo llegar a una expresión que me pueda dar un resultado. Entonces, lo que voy a hacer es escribir el límite cuando x tiende a 1 de x más 2 por x menos 1, que sería toda la parte que iría arriba en lugar de esto, dividido ahora entre x menos 1, que es la parte que va abajo. Y también podemos observar que x menos 1 entre x menos 1 se pueden dividir porque arriba está multiplicando y abajo está dividiendo, y al dividir se eliminan. Y si esto me quedaría solamente como el límite cuando x tiende a 1 de x más 2. Y ahora, si hago la sustitución, o sea, si hago la sustitución del 1 en esta expresión, sería 1 más 2, porque ahora el ax la estoy cambiando por un 1, y esto me va a dar igual a 3. Y de esta manera yo puedo encontrar el límite en una expresión que de otra manera me hubiera dado una indeterminación. Simplemente factorizo. Una vez factorizando puedo obtener términos que se pueden eliminar, como en este caso, y después hago la sustitución, y de esta manera ya encuentro un número que sí puede darme un resultado numérico.
Bueno, espero que les haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.